Toca hablar de los desafíos macroeconómicos que está enfrentando y enfrentará en los próximos 4 años José Antonio Kast, presidente de Chile, y por eso invitamos al director para América Latina en Moody's Analytics, el doctor Alfredo Cutiño. Alfredo, qué gusto saludarte. Varios temas, pero ordenemos cuáles son los más importantes. Entendería yo uno de ellos básico, el bajo crecimiento económico, pero ¿qué más? Sí, por supuesto. Muchas gracias por la invitación, Gabriela. Yo creo que existen retos importantes para el nuevo presidente, para la nueva administración, tanto en materia política, económica, como de seguridad interna. Pero bueno, si nos centramos en la parte económica, yo creo que hay dos retos muy relevantes que va a tener que lidiar el presidente. El primero es una consolidación fiscal. Sabemos perfectamente bien que las finanzas públicas están bajo presión muy importante y bueno, ahí se necesita que durante su primer año, que es el presente año, se haga un ajuste fiscal muy importante, básicamente por el lado del gasto, que es por donde se desviaron las finanzas públicas, de tal manera de poder reducir la vulnerabilidad fiscal de la economía y que eso le permita continuar con su programa de gobierno en los próximos 4 años. El segundo reto importante, como bien lo comentas, es el limitado crecimiento que tiene la economía chilena. Sabemos perfectamente bien que la capacidad para crecer de la economía chilena pues no va más allá del 2.3% cada año, pero lo que se necesita es precisamente destrabar y quitar los cuellos de botella en la economía de tal manera que se genere un clima de negocios importante, favorable. Eso atraiga inversión, eleve la productividad del país y con eso la economía va a poder tener una capacidad productiva mayor y consecuentemente va a poder crecer a tasas mayores. Se hablaba en tiempo, meses atrás, de un recorte de 6,000 millones de dólares, equivalentes a 6,000 millones de dólares en los primeros 18 meses. Se hablaba de una de las medidas de mayor austeridad desde tiempos de Augusto Pinochet. Preguntarte, en este contexto actual, ¿cómo está el mundo con esta guerra, con los precios de la energía al alza y obviamente los ecos sobre el bolsillo de la gente? ¿Lo ves posible? Sí, definitivamente. Yo creo que es muy posible, sobre todo porque si vemos lo que le está pasando al precio del cobre, que bueno, ha habido un ajuste en los últimos días, pero bueno, Chile se ha beneficiado de manera muy importante de los altos precios del cobre y por supuesto de la demanda también. En ese sentido, podemos ver por un lado que Chile, siendo un importador neto de productos petrolíferos, enfrenta un problema de choque del exterior por los altos precios del petróleo, pero por el otro lado tiene el beneficio de los precios del cobre y por supuesto también de la demanda. En ese sentido yo creo que este panorama le va a poder permitir al gobierno reducir el gasto público, implementar el ajuste, aunque posiblemente al final de cuentas durante el año no vaya a ser suficiente y ese ajuste se va a tener que extender hasta el próximo año también. ¿Cuáles son los cuellos de botella que mencionas para mejorar las perspectivas de crecimiento futuro de Chile? Bueno, en primer lugar hay que mejorar el clima de negocios, hay que destrabar, hay que desregular la economía chilena de tal manera que se permita una mayor competencia, sobre todo para que se atraiga inversión del sector privado. El gobierno tiene que retirarse un poco de su intervención en la economía y con eso se va a atraer la inversión productiva en el país, de tal manera que hay que aumentar el coeficiente de inversión producto en Chile, que no va más allá del 20-22%. Para que Chile pueda crecer a tasas de al menos 3 o 4%, se necesita que ese coeficiente aumente al 25% del Producto Interno Bruto, y eso va a llevar algunos años, pero si se empieza a trabajar desde el primer año, yo creo que para finales de la administración, Chile tendrá no solamente una mayor capacidad productiva, sino también estaría creciendo a tasas más altas. En términos de trabajar con el Congreso para las reformas que quiera hacer José Antonio Kast, ¿cómo ves ese panorama? Bueno, ese es uno de los grandes retos políticos que enfrenta la nueva administración. Sabemos que hay un Congreso dividido. Prácticamente el presidente tiene el apoyo del 50% en las dos cámaras, tanto en el Senado como en la de diputados, y eso le va a restar un margen de maniobra, por lo que el gran reto del presidente y de la administración va a ser
probar y demostrar su capacidad negociadora, su capacidad política para lograr el apoyo, el consenso del Congreso y con ello poder aprobar las reformas estructurales que tanta falta le hacen al país. ¿Qué destacarías tú de los 4 años de gobierno en materia de avances macroeconómicos, sociales, de la era de Gabriel Boric que terminó? Bueno, yo creo que el descontento que ha mostrado la sociedad chilena es una clara evidencia de la insatisfacción que se tuvo con los resultados de la administración anterior. No solamente en términos de cuestiones sociales, no solamente en términos de seguridad, prácticamente la inseguridad en el país, que es un problema que está atacando a muchos países en América Latina, pero también de la insatisfacción por no haberse cumplido las promesas que se le hicieron a los chilenos, pues prácticamente hace 4 o 5 años. En ese sentido, yo creo que esa insatisfacción se reflejó precisamente en la votación que se dio a finales del año pasado. Alfredo Cutiño, director para América Latina de Moody's Analytics, gusto verte, gracias, buenas noches. Muchas gracias a ti, Gaby.